Señor decano, profesor Domínguez García, anterior rector, ilustre académico y profesor ilustre, director, señor Lluve. Para mí es una satisfacción inmensa estar hoy aquí y reunirnos para presentar este excelente libro que se titula Origins of Modernity, editado por José María Beneito, director del Instituto Justo Corti, y en el que intervienen ilustres profesores, concretamente el profesor Dube del Max Planck Institute y el profesor Beneito. Ellos van a intervenir a continuación y yo voy a dedicarles unas palabras en relación con el tema que a mí me ha interesado siempre extraordinariamente. Yo soy antiguo alumno de la Universidad de Salamanca y coincide precisamente ahora con el 800 aniversario de la universidad y realmente han sido muchos los actos que se han celebrado y que se están celebrando en este momento en aquella universidad y que tiene también una repercusión en el resto de España. Y yo celebro que coincidiendo precisamente con esa circunstancia hayamos editado este libro. Yo les confieso que además para mí, que me licencié en la Universidad de Salamanca, y no escuchen lo que les voy a decir, en el año 1955, siento una especial emoción al recordar que hace más de 500 años España se planteó con enorme conciencia de su responsabilidad el problema de los fundamentos de su acción en el mundo, la justificación de conquistas y guerras y la finalidad de un gran movimiento de expansión universal. Poniendo los límites en su propio poder incontestado, España, a través de la Universidad de Salamanca, se señaló a sí misma la frontera de la legitimidad. Y esta impresionante actitud en una España casi recién salida de la dura Edad Media se encarna en la excepcional personalidad de Francisco de Vitoria. Y quiero evocar, entre otras, aquella escena tan conocida y ejemplar en la que Victoria da una lección sobre la justicia y tiene frente a él, en un banco, sentado, escuchándole, entre becas y mucetas universitarias, como un estudiante más, al emperador Carlos V, también señor de la guerra, que aprende allí, de labios de Dominico, a ser al mismo tiempo señor de la paz. Encarna con su maestro el diálogo entre la ley y el poder. Vitoria nos ofrece así la prueba de la fuerza del espíritu, de la fuerza de las ideas en la política. Porque si la política es una técnica de poder, al tratarse de un poder entre personas, más que fuerza debe ser espíritu. Y de esa manera se explica que un sencillo fraile dominico, dedicado al estudio en su modesta celda del convento de San Esteban, donde por cierto celebramos la última reunión precisamente para hablar de Vitoria, y a la enseñanza en las aulas de la universidad, pudiera condicionar la futura historia de más de 20 países. A ese espíritu quisiera yo rendir homenaje hoy. Un espíritu que deseamos pueda alentar a todos los países de la misma estirpe a la que perteneció Vitoria. La estirpe que cuando brillaba en la Universidad de Salamanca en América se abría a la civilización occidental y se pobló el nuevo mundo de universidades para que en ellas alumbrasen también las luces espirituales que habían hecho posible precisamente el triunfo sobre la fuerza y para que un día, sobre una de esas ilustres universidades americanas, la de México, campeara como una alta divisa heráldica esta frase: por mi raza hablará el espíritu. Hace pocas semanas tuve ocasión de visitar nuevamente la Universidad de México. Y lo hice con especial emoción, porque no sé si ustedes saben que España estuvo en una situación muy singular con respecto a México durante muchos años.
porque al final de la Guerra Civil México mantuvo las relaciones con la República y esto se mantuvo así hasta el año 1977. Es un caso singular, pero fue así. Había una república en el exilio que tuvo su sede al principio en México y luego la tuvo en París y mantuvieron relaciones, cosa que era una anomalía completa en el derecho internacional, pero era una realidad que estaba ahí. Y a mí me tocó, en el año 77, como ministro de Asuntos Exteriores, ver qué podía hacerse. Había habido un cambio de gobierno y recibí un buen día una llamada del canciller mexicano, Santiago Roel, y recuerdo que cuando del gabinete telegráfico me dijeron que me llamaba el canciller de México, le dije, no puede ser, es imposible, no me puede llamar el canciller de México porque no tenemos relaciones. Dijo, sí, insiste mucho en hablar con usted. Me puse al teléfono y efectivamente. Y me dijo, tenemos que platicar. Platicar es una palabra muy mexicana. Y bueno, y platicamos. Platicamos, un día, cada 2 o 3 días me llamaba, algunos días me decía, oigo ruido de sables en España. Yo decía, pues yo no oigo nada. Pero bueno, la cosa es que al final ya quedamos en que teníamos que vernos en algún sitio. Me dijo, ¿usted no querrá venir a México? Y dije, ¿usted no querrá venir a España? Vamos a vernos en otro sitio. Y él hacía un viaje a París y nos encontramos en París. Yo no sabía qué iba a resultar de aquello. Y finalmente, después de 3 horas de conversación, llegamos a la conclusión de que no había que hacer nada más que establecer relaciones simplemente. Que era una cosa muy sencilla, que había que firmar un papel. La verdad es que unos días antes, como ya se preveía que se podía llegar a eso, el gobierno de México rompió relaciones con la República. Ustedes dirán, pero eso es una cosa muy singular, pero si la República no existía, bueno, pero existía para México y por lo siguiente era una realidad, con toda la virtualidad que ustedes quieran. Habían hecho eso y eso permitía el que estableciese. Lo que no se hizo fue desaparecer la República, que se hizo solamente cuando se celebraron las elecciones del año 77. En fin, quería contarles estas cosas porque realmente esa frase de por mi raza hablar el espíritu me ha recordado lo que fue aquel momento y cómo lo hemos recuperado en este momento con unas relaciones muy intensas como las que España mantiene ahora con México. Hoy vamos a dedicar unas reflexiones sobre Vitoria y sobre el derecho internacional en los orígenes de la modernidad. Como modesto estudioso del sabio dominico, pienso que uno de los grandes méritos de Vitoria fue expresar con mucha claridad y con vigor los grandes principios políticos que deben guiar a los hombres, sin prejuzgar los medios empíricos destinados a hacerse realidad. Y en el orden internacional, Vitoria sentó el principio de una sociedad universal, englobando a todas las comunidades nacionales y perfilando los intentos de una organización mundial. Piensen ustedes en qué momento se hace esto. Pero lo hizo teniendo ante la vista, en primer lugar, el fenómeno americano. Y a él dedicó atención preferente la Escuela Española de Derecho de Gentes, y allí se forjaron unos principios básicos como son la igualdad entre los estados, el respeto, al mismo tiempo la limitación de la soberanía nacional, la no intervención y sobre todo la consagración de la igualdad existencial de todos los seres humanos. Muchas veces nos hemos preguntado si en el derecho internacional está el origen del mundo moderno. Mi respuesta puede ser positiva. A mi juicio, Vitoria fue un creador y en ello se diferencia de otros grandes internacionalistas, como quizá el propio Hugo Grocio, que fue también, sin duda, una personalidad universal por la visión de la libertad de los mares, pero fue, sobre todo, un sistematizador. Vitoria, en cambio, aunque no se propuso quizá desde un principio escribir un tratado de derecho de gentes, se dedicó, en su cátedra de la Universidad de Salamanca, a estudiar aquellos momentos, aquellos problemas que en aquel momento inquietaban al mundo. Problemas que con anterioridad no se planteaban, al menos con tanta agudeza, y deja bien claro en una definición que a mí me impresionó cuando lo estudié en mis años universitarios, que para él el derecho de gentes era un derecho que exigía su cumplimiento. Y recuerdo los términos de aquella definición en su versión latina. Aquello que dice que el derecho de gentes
sea un derecho natural o derivado del derecho natural. Ius gentium quod velesius naturalis vel derivatur ius naturalis manifestam bim habet, addandum ius et obligandum. Ius gentium non solum habet bim inter homines, sedeciam inter gentes. Y me complace mucho, como presidente del Instituto, participar en este acto del libro que ofrecemos hoy, en el que han participado destacadas personalidades del mundo académico. Este acto es, de alguna manera, una prolongación del seminario que celebramos en el año 2015 en el convento de San Esteban, en Salamanca, sobre los orígenes de la modernidad. Y tratamos entonces de las relaciones entre Vitoria, Grocio y el nacimiento del derecho internacional, el ius bellum justum, los valores y la proyección de Francisco de Vitoria en los problemas actuales. Y la escuela del derecho natural, el problema del eurocentrismo en su pensamiento, y Vitoria nos dio y nos abrió todo un horizonte, evocando el ius comunicaciones. Este año dedicamos este nuevo seminario al estudio de Vitoria y los orígenes del orden global moderno, recogido en un libro, este libro, que podíamos quizá enseñarlo, en este libro, que realmente es At the Origins of Modernity, Francisco de Vitoria y el descubrimiento del derecho internacional. Las diversas contribuciones del libro están relacionadas unas con otras. Ven ustedes que es un libro que los que se decidan a leerlo, yo les recomiendo que los que tengan algún interés por el tema que lo hagan, porque van a disfrutar mucho en él, porque hay una correlación de unos temas con los otros y realmente es enormemente valiosa la obra que se ha hecho. En las contribuciones hay una contribución primera de Pachten, primer traductor de la obra de Vitoria al inglés, y que introduce el libro. Vitoria trató de dar legitimidad a la presencia española en América y al mismo tiempo concibió un derecho internacional que, si bien tenía sus orígenes y su base y su fundamento en el derecho natural, era al mismo tiempo un derecho positivo derivado del consenso de una hipotética comunidad internacional. En la contribución de Franco Todescan, titulado Vitoria y la Escuela de Derecho Natural, se desarrollan las teorías de Vitoria y Grocio, señalando sus diferencias, sus afinidades y sus ideas sobre ius gentium. Y su investigación se basa en demostrar en qué medida las doctrinas desarrolladas por autores como Vitoria, Vázquez y Suárez han influido en la noción del derecho natural. El capítulo tercero de Simona Langella se ocupa de demostrar diversos supuestos partiendo de los límites de los poderes civiles y eclesiásticos y desarrolla la cuestión de los derechos de los indios, así como los límites del poder civil y eclesiástico. En el capítulo cuarto, Andrés Acevedo Alves hace hincapié en el tema del bien común y los límites del poder político en el pensamiento de Vitoria. Fitzmaurice, en el capítulo quinto, pone de relieve el problema del eurocentrismo en el pensamiento de Vitoria. Y Yolanda Gamarra dedica el capítulo 6 al profesor Camilo Barcia-Treyes. Los que somos muy antiguos y muy viejos nos acordamos muy bien del profesor Camilo Barcia-Treyes, yo le conocí. Y era un profesor realmente que pasó por momentos difíciles por su participación en la República. Estuvo marginado de la universidad durante algunos años, pero fue repuesto luego y tiene dos hijos, no sé si viven los dos, pero uno de ellos era un diplomático muy ilustre y el otro yo creo que no sé si era profesor. Pero Camilo Barcia-Treyes fue una personalidad muy fuerte, eminente, que además era un hombre muy discreto al mismo tiempo, que nunca hizo gala de una cosa o de otra, sino que se dedicó al estudio. Y su obra sobre Vitoria, como fundador del derecho internacional moderno, realmente es admirable. Él divide su contribución en tres pilares, poniendo de manifiesto la influencia que tuvo Vitoria en los trabajos del profesor español, y se describe en este trabajo los motivos de Barcia para interesarse por el legado de Vitoria. El capítulo séptimo del libro se trata de la guerra justa en Vitoria. Su autor es Mauro Mantovani y centra su análisis en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, examina cuándo se dan los supuestos de la guerra justa y estudia qué está permitido durante la guerra, el ius in bellum. En el octavo capítulo, Francisco Castilla Urbano
continúa con el tema de la doctrina de la guerra justa a través de dos objetivos que tiene Vitoria. El primero, asegurarse que solo se inicia la guerra si hay motivos válidos. Y en segundo lugar, si la guerra no se puede evitar, hay que intentar al menos que su desenlace no genere nuevas injusticias que pueden dar origen a futuros enfrentamientos. El capítulo 9 está dedicado a las ideas de Vitoria sobre la autodefensa. Y el capítulo 10 es obra de Pablo Zapatero. A su juicio, hay quienes proponen una historia alternativa del derecho internacional, utilizando a su manera argumentos de Vitoria. Para ellos, el derecho internacional es solo un instrumento de opresión colonial inventado por Vitoria, entre otros en el momento del cruce del viejo y el nuevo mundo. En su trabajo el autor dice que Vitoria fue un pensador moderno, acorde con los tiempos que le tocó vivir. Y el último capítulo, escrito por Johannes Stumfart, hace una nueva lectura del texto de Vitoria de Indis a la luz de la era digital. Es un trabajo especialmente interesante y novedoso y desentraña enseñanzas de Vitoria para solucionar problemas actuales como el Digital Commons, el derecho a la comunicación en tanto que derecho humano o la guerra justa en el ciberespacio. Como verán, hay una gran variedad, hay distintas ramas, distintos aspectos. En definitiva, es un libro del que Vitoria aparece en ese periodo básico de la historia a caballo entre la Edad Media y la modernidad, y sus pensamientos realmente trascienden sus tiempos y sirven de inspiración para los desafíos del mundo actual, se califiquen como modernos o como posmodernos. Y no es de extrañar que en los últimos años se haya renovado el interés en Francisco de Vitoria. Quiero decirles también que yo celebro mucho que tengamos con nosotros hoy a una ilustre personalidad, y lo he dicho ya al principio, como es el profesor Thomas Dube, que les he dicho que es de la Max Planck Institute for European Legal History, pero creerán ustedes que puede ser perfectamente de Salamanca, porque tiene un castellano perfecto. Es un profundo conocedor del tema, y yo le quiero agradecer muy especialmente que haya venido hoy a reunirse con nosotros. El Max Planck Institute es uno de los centros más importantes, de mayor prestigio, y él es uno de los que prestigian a ese instituto con su buen hacer, con su experiencia, con sus conocimientos y con ese magnífico castellano que vamos a disfrutar todos dentro de un momento que estamos deseando de escucharle. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo al decano, que sé que tiene muchas cosas que hacer y que nos acompaña hasta este momento. Muchas gracias a todos.